¿Qué tal amigos y amigas de A los Cuatro Vientos? Una vez más estamos con ustedes en esta plataforma 4B TV. Queremos agradecerles de nueva cuenta el favor de estar con nosotros en este miércoles 5 de septiembre, ahora sí dije bien, 5 de septiembre del año 2018. Son las 11 de la mañana con 22 minutos tiempo de Baja California y pues bienvenidos a esta emisión de 4B TV Diálogos. Esta serie de programas que tenemos aquí para la comunicación, el intercambio de ideas, el debate, si es que se puede dar también, con muchísimo gusto, es bienvenido. Y invitándolo siempre a que también usted participe en el programa con sus comentarios, con sus preguntas. Joaquín Bolio, muchas gracias por estar aquí en el programa, muy amable, por hacerte visible. Y pues les pedimos a todos los que nos están viendo en el programa en el transcurso del día de hoy, por favor que nos compartan, eso nos va a ayudar muchísimo. Olga Alicia Aragón, coordinadora editorial de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenos días y de nueva cuenta buenos días a nuestros amigos y amigas de la comunidad de Cuatro Vientos y buenos días sobre todo aquí a Armando Duarte. Muchas gracias, Armando, por venir miércoles con miércoles a enriquecer estos programas de Cuatro Vientos, enriquecerlo con las ideas, con el debate, con la aportación de información, con el análisis. No, pues muchas gracias por tus comentarios. Básicamente es dar puntos de vista, ¿no? Sí, claro. Y bueno, recordarle a nuestros queridos cibernautas que pues el doctor Armando Duarte, aparte de ser sociólogo, por la Universidad Autónoma de Baja California, también lo es por la misma universidad, doctor en desarrollo social. Muchas gracias, Armando, de nueva cuenta. Aquí estamos. El tema, amigos y amigas, para que quede también constancia, fin de sexenio, cambio de régimen, el adiós de Enrique Peña Nieto, amigos y amigas. Este es el tema del día de hoy. Armando, adelante, te escuchamos. Primera aportación. Bueno, yo creo que el tema está bien planteado porque la expectativa es precisamente que no solamente termina un sexenio, sino que termina una época, un periodo de tiempo en la historia del país que se caracterizó por la aplicación tanto en materia de política económica como de política social y política de un modelo que, bueno, genéricamente se le conoce como neoliberalismo, que en realidad es una corriente de pensamiento, sobre todo en el campo económico, que a partir de la década de los 70 comenzó a tomar mucha fuerza en los países occidentales, en los países capitalistas. Recordemos que en aquel entonces estaba todavía la Guerra Fría, había un bloque socialista y estaba, digamos, el occidente capitalista. Y dentro de las principales naciones o las naciones más desarrolladas de ese occidente capitalista, empieza a consolidarse esta corriente de pensamiento económico que pregonaba la necesidad de regresar a los básicos del capitalismo, es decir, al pensamiento original, clásico le llaman ellos, ¿no? Incluso al neoliberalismo también en economía se le conoce como la corriente neoclásica, porque era recuperar los planteamientos clásicos de la economía liberal capitalista del finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Pero junto con esto, pues venía también una serie de transformaciones en materia ideológica y política, porque la aplicación de este modelo requería también de otros ajustes en el campo de la administración, en el campo del ejercicio de la política. Entonces, el mundo vivió durante todo este tiempo esta transformación. Llega a convertirse el pensamiento neoliberal en un pensamiento hegemónico. Lo dijo la señora Thatcher, una de sus principales promotoras. No hay alternativa, ¿no? There is not alternative, decía ella. Entonces, ¿y esto qué significa? Que más allá del capitalismo y del neoliberalismo no había nada más posible, ¿no? Y entonces esto fue ganando mucho, fue ganando terreno en el campo del pensamiento, se impuso porque los gobernantes de los países más desarrollados del capitalismo adoptan este modelo que se viene reproduciendo posteriormente en todos los países, al grado de que prácticamente todos siguieron esta situación. Y en el caso de nuestro país, a partir de 1988 en particular, este modelo ya se implanta con todas las de la ley, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y bueno, se mantuvo en desarrollo, en ejecución este modelo,
desde esa época hasta este momento todavía. Uh-huh. Y una de las cosas que planteó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña, era la necesidad de cambiar ese modelo neoliberal. Que ahí estaba la razón de muchos de los males que afectan al país, sobre todo en materia de justicia social, en materia de inseguridad pública, en materia de democracia, y que por lo tanto la solución pasa por una transformación de este modelo. Entonces, la expectativa es, termina Peña Nieto, termina el modelo neoliberal y con el nuevo gobierno inicia un modelo, yo no me atrevería a calificarlo más allá de post-neoliberal, porque no están muy definidas todavía los rasgos a detalle, ¿no? Hay algunas cosas planteadas, pero hay que ver también, porque una cosa es lo que se piensa hacer y otra cosa es lo que la realidad te permite en un momento determinado. Claro. Oye, Armando, fíjate qué cosas y qué coincidencias. Tú acabas de mencionar una de las grandes constructoras del neoliberalismo a nivel occidental primero y posteriormente a nivel mundial con la globalización, que dicen que es un término que inventamos los periodistas, pero de alguna forma teníamos que identificar lo que estaba sucediendo con las economías a nivel mundial y con el resurgimiento y el fortalecimiento de instituciones financieras a nivel también internacional con las grandes compañías multinacionales y transnacionales, cómo van implementando con Margaret Thatcher, primero en Inglaterra, posteriormente y en el mismo momento con George Bush padre, todos estos sistemas también de estarle dando la guerra al socialismo, al comunismo, que finalmente se impone el sistema neoliberal con la derrota formal, vamos a ponerlo así, de la extinta hoy Unión de Repúblicas Socialistas en Europa, y cómo también eso motiva que las izquierdas mexicanas comiencen también a un proceso de deslavamiento muy generalizado, y cómo también desde el 88, desde el 87, comienza en nuestro país el surgimiento de esta idea de recuperar lo que se perdió con la llegada, con la desgracia de gobierno que tuvimos con José López Portillo, que con este enorme poder de corrupción también, que llevó prácticamente también a las crisis a las grandes compañías paraestatales del país, Comisión Federal de Electricidad, bueno, el sector de los energéticos fundamentalmente, y que ya desde entonces por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos empiezan a decir por dónde tenemos que ir para podernos ellos facilitar créditos y poder soportar los excesos provocados por esta riqueza petrolera que se perdió, que se extinguió de una manera sumamente vergonzosa. ¿Cómo surge después de este señor, del presidente con Miguel de la Madrid, que empieza a sentar todos estos grandes convenios que nos atan con estas grandes compañías financieras mundiales y obviamente con la banca mundial también y con las empresas estas transnacionales y sus multinacionales? ¿Cómo hay una respuesta por parte de lo que se dio en llamar el nacionalismo revolucionario dentro del Partido Revolucionario Institucional, y con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otro grupo de priistas que se enfrentaron en un principio a este tipo de sistema neoliberal, y 30 años después, 88 al 2018, finalmente parece ser que retoman las riendas de ese modelo que se perdió en el Partido de Revolución Institucional y que de alguna forma comienza también a nutrirse de los restos de lo que quedó de la izquierda, del comunismo mexicano. Yo lo veo así, no sé si compartan mi punto de vista, pero no deja de ser finalmente este cambio de régimen un regreso a esta idea y a este tipo de régimen del priismo que llevaba como una de las principales premisas dentro del marco de la economía, la economía mixta, ¿no? La participación de la iniciativa privada con el sector social y con una rectoría de Estado que le permitía plantear varios proyectos de desarrollo social comunitario, pero con la intervención también de unos empresarios que todavía no alcanzaban en nuestro país tales niveles también de ¿cómo se llama? De lucro, ¿no? De interés, de obtener una ganancia, de acumulación tan extraordinaria como la que vivimos actualmente con este régimen que se acaba.
¿Es una regresión, Armando? ¿Es No, una regresión al viejo PRI? A mí no me gusta la idea de que es un regreso al pasado. Me da la impresión de que, yo tengo esa idea, de que no existen regresos al pasado. O sea, la historia avanza, ¿no? Y no hay retrocesos tal cual. Sí, porque en todo caso habría que decir que también el neoliberalismo fue un retroceso, lo mencionaba yo al principio, ¿no? Era un rescate de las ideas. Sí, son rescates, del pensamiento económico clásico del siglo XVIII y XIX. Y si alguien dice, no, es que el nacionalismo revolucionario es el regreso al siglo XX, yo les hubiera dicho, el neoliberalismo es el regreso al siglo XVIII. Pero no es tal. ¿Por qué? Porque no es exactamente, sino que rescatan las ideas, pero las aplican en un contexto distinto, entonces es otra cosa distinta. Y incorporan en este caso la del socialismo y el comunismo mexicano, ¿no? Y entonces, en el caso, por ejemplo, de este nuevo régimen, yo decía al principio, todavía digamos que los rasgos... Post-neoliberal, ¿no? Este régimen post-neoliberal que va a iniciar el 1 de diciembre, todavía hay mucho que hacer para conformar su perfil, su fisonomía, como va a ser. Ahorita hay ideas muy generales, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que el Estado va a tener un mayor papel en la economía. Que eso es un principio no neoliberal. El neoliberalismo lo que plantea es que la economía es casi un fenómeno natural, ¿verdad? Que está por encima de la voluntad de los hombres y que los hombres lo que tenemos que hacer es dejar que la economía fluya con sus propias leyes, porque tiende al equilibrio de manera natural, la famosa mano invisible que coloca todo en su lugar, ¿no? Es absoluta libertad al capital, ese es el neoliberalismo, ¿no? Y este planteamiento que se hace desde la perspectiva posneoliberal es una mayor intervención del Estado en el desarrollo del país. O sea, fijar el Estado, la política económica con objetivos precisos y hacer uso de los instrumentos que la política económica le otorga al Estado, a los cuales el Estado puede recurrir para orientar el desarrollo económico en una determinada dirección y con determinados objetivos, no solo económicos, sino también sociales. Que este fue el planteamiento de Keynes a principios del siglo XX, después de la gran crisis de Estados Unidos, y que fue el modelo que estuvo imperando a nivel de Occidente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El famoso estado de bienestar. Entonces, sí hay similitudes, pero no se puede hablar de un regreso así de que como que, ok, vamos otra vez a hacer exactamente todo aquello. ¿Por qué? Porque la realidad es distinta. Para empezar, hoy los circuitos económicos, como tú lo mencionabas hace un momento, se han internacionalizado o globalizado. En aquel entonces era distinto, ¿verdad? Ahora esta es una nueva realidad en la que quienes hoy gobiernan y quienes van a gobernar tienen que tomar en cuenta para que a partir de ahí se hagan las cosas. Porque no es, tampoco es una cuestión solamente de voluntad o de voluntarismo, ¿no? Eso de creerse a pie juntillas de que el hombre es el arquitecto de su propio destino. Sí, pero tienes que hacerlo bajo determinadas circunstancias, ¿no? Y entonces tienes que ajustarte a esa situación, tienes que ubicarte, poner los pies en el piso y a partir de ahí empezar a construir con lo que hay, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, estamos en esta realidad. No hay ahorita otra opción alternativa de economía internacional o de globalización que la que está presente. Todavía en la época de la Guerra Fría se podía pensar en una globalización capitalista y en una globalización socialista. Ahorita ya no se puede hablar de eso. Claro. ¿Por qué? No hay en el mundo ahorita otro régimen, o por lo menos el régimen que es hegemónico, es el capitalismo. Y en ese marco, el nuevo gobierno tendrá que asentarse para empezar a trabajar y construir. Entonces, no se puede cerrar a ver las cosas y decir, yo voy a hacer esto y esto es lo que... No, tiene que ver en qué circunstancias está. Como tú cuando quieres llegar a un lugar, ¿no? Y tú sabes que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, entonces dices, no, pues me voy a ir derechito. Pero ¿qué tal si derechito te encuentras un abismo insalvable? Pues tienes que rodearlo, ¿no? Así es esto
política y de la construcción de modelos y de la construcción de un país, ¿no? Sí. Claro. Entonces yo no hablaría de regreso ni de retroceso al viejo PRI, ni a las prácticas políticas tampoco, es otra cosa distinta, porque no es la misma condición de hace 20, 30 años, ¿no? Hoy hay otro nivel de desarrollo en la conciencia de la gente, hay otro nivel de participación, hay otro nivel de exigencia y sobre todo hay otro nivel de esperanza en la gente que no va a permitir que se regrese a prácticas que están rechazadas por la gente y que han sido de alguna manera superadas, ¿no? Me gustaría tomar esta idea de, ¿quién fue? Reyes Heroles, de que la forma es fondo, Sí, la forma también es fondo, ¿verdad? Para a partir de esa idea analizar lo que sucedió hace unos días con el mensaje, el último mensaje de Enrique Peña Nieto, que se realiza ahí en Palacio Nacional, rodeado de toda la clase política, el priismo arropándolo, junto con aguas entreveradas, ¿verdad?, de lo que van a ser los nuevos gobernantes de México. Y este evento en sí y el discurso de Peña Nieto, que no trajo el discurso nada nuevo, son los spots, lo que ha estado diciendo, la justificación de su sexenio y el pintarnos un país en el que supuestamente nos deja un México con menos pobreza, con menos inseguridad, con todo lo que hemos visto que contrasta con los datos mismos con oficiales, la realidad, ¿no? Incluso los datos oficiales. Bueno, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de ubicarnos en ese momento, porque con lo que acabas de decir que es el fin del sexenio, pero es el fin del régimen, tal pareciera que ese acto elegante, imponente, con la forma, era más un funeral, más una ceremonia funeraria que la despedida de un presidente exitoso. Y también plantear aquí si realmente estamos ante el fin de un régimen, si realmente se puede derivar de las propuestas de López Obrador un cambio de régimen, tú dices post-neoliberal, no sabemos qué es lo que viene, pero realmente se deja atrás la etapa del neoliberalismo, sobre todo a partir de que el propio López Obrador ha dicho que no está planteando las grandes reformas constitucionales que se requerirían, al menos no lo está planteando para toda la primera etapa de su gobierno. No sé qué vaya a suceder después de la elección de medio sexenio, pero ahorita él tiene la mayoría en el Congreso y si quisiera podría hacer estos cambios estructurales profundos de cambio de régimen. Lo planteo así porque frente a una opinión como la tuya, Armando, que en muchos aspectos coincido con ella, existe la otra versión también de que López Obrador no va a cambiar nada. Incluso está la opinión del subcomandante, antes Marcos, ahora Galeano, de que es un gobierno de derecha. Y bueno, la posición que ha adoptado ahora el propio Partido del Trabajo de asumirse como la izquierda, ¿verdad?, de este proceso crítico a López Obrador. Sí, mira, me parece un exceso afirmar a estas alturas que no va a cambiar nada, ¿no? Más bien es un deseo que un análisis objetivo, porque eso justificaría a algunas personas en su posición política. Estoy pensando, por ejemplo, a los críticos de la derecha, que no toleran, no soportan, ¿verdad?, que vaya a haber un cambio de régimen. Y entonces tratan de desvirtuar, de desnaturalizar, de desacreditar lo que se está haciendo. Cuando todavía ni se es gobierno, ¿verdad?, y apenas está empezando a organizar todo. Por otra parte, me parece también un despropósito por el lado de la izquierda, y me voy a referir específicamente a Galeano, porque calificarlo como un gobierno de derecha por el hecho de que no se plantee la destrucción de las estructuras del capitalismo,
Bueno, pero es que plantearse la destrucción de las estructuras del capitalismo a lo tonto también es un despropósito, ¿no? Es la enfermedad del infantilismo una irresponsabilidad en el izquierdismo, ¿no? De la que hablaba Lenin en su momento. Es decir, cómo los grupos radicales voluntaristamente quieren de un plumazo cambiar todo, como si no existiera el mundo, como si la geopolítica no existiera, como si no fuésemos vecinos de los Estados Unidos, como si nuestra economía no estuviese todavía en manos en gran medida de las grandes corporaciones. Entonces, aquí hay pues dos maneras, ¿no? Hay que ver que este es un cambio producto y además declaradamente de una revolución pacífica. No es lo mismo una revolución armada, en donde ahí sí destruyes, ¿verdad? A partir de una guerra civil, el poder y las estructuras del viejo régimen, la Revolución Francesa. ¿Y cuánto duró la Revolución Francesa para cuajar en una república? Porque después de la Revolución Francesa en 1789, ¿qué fue lo que pasó? Tuvo una primera república, tuvo un imperio, tuvo monarquía, tuvo segunda república, bueno, van en la quinta, sexta república en Francia, ¿no? Sí. O sea, fíjense, los procesos históricos no son de voluntad, de un plumazo, decir voy a cambiar todo y a partir de mañana todo es diferente. No se puede. Ni siquiera con una revolución armada. Caso de Rusia, por ejemplo. Tuvieron su revolución, hicieron su cambio, y fue una revolución que después de que los bolcheviques toman el poder, hay una guerra civil de 3 años, ¿verdad? En la que hay una conmoción y hay un cambio de régimen y se pretende hacerlo totalmente. ¿Dónde quedó? Bueno, y en los ejemplos como si el mundo no existiera, ¿no? Los ejemplos latinoamericanos, ¿no? Que frente a las dictaduras militares surgen las guerrillas, los movimientos armados, se entra toda esta fase de violencia. Hay la experiencia de Chile, que llega por la vía democrática, pero es derrocado por un golpe de Estado y asesinado el presidente. Y luego el cambio grande que se da de estos exguerrilleros, ahora convertidos en jefes de Estado, en políticos gobernantes como Francisco Múgica, por ejemplo. Y se tienen que tomar en cuenta las realidades. Por eso decía yo que creerse o tomar al pie de la letra la idea de que todo es cuestión de voluntad y somos los constructores de nuestro propio destino, cuidado, lo somos, pero en el marco de ciertas circunstancias que te imponen cosas que hacer. Y la experiencia de los movimientos revolucionarios es que los cambios tienen que ajustarse a esa realidad. Claro. Y la época en la que había un bloque socialista o una alternativa al capitalismo que estaba allí presente con poderío militar, con fuerza económica, que en un momento dado podía ser, ¿verdad?, de donde se pudiesen apoyar algunos proyectos, como fue el caso de Cuba, ¿verdad? En el momento en que desaparece el bloque socialista, las circunstancias se transforman. Claro. ¿Qué está pasando en Cuba actualmente? ¿No? El único país en el hemisferio occidental que se proclama socialista. Declarado socialista. Pues están haciendo una reforma para incorporar algunos aspectos de la economía de mercado a su modelo de desarrollo, por las circunstancias que prevalecen, ¿verdad? Entonces llega López Obrador con esta idea de hacer un cambio, de acabar con el modelo neoliberal, pero es verdaderamente un infantilismo pensar que lo va a hacer el día 1 de diciembre para que tome posesión. ¿Se propone López Obrador terminar el modelo neoliberal? ¿Sí se lo propone? Yo, en mi opinión, creo que sí. Ajá. Y me parece, esa es mi opinión muy personal, que estos 3 años, porque no basta con tener la mayoría en el Congreso para hacer los cambios, no es un problema de voluntad, insisto. Está la geopolítica, está Estados Unidos, ¿verdad? Está toda esta situación que se está dando. Es necesario poder actuar en el marco de esta situación compleja, en el momento indicado para dar los pasos hacia adelante, evitando una sobrereacción o una reacción que haga que al rato esto se vea frustrado. Por ejemplo, se le ha criticado mucho este acercamiento con los empresarios. Esta transición tersa que se lleva ahorita al cambio. Bueno, ¿y qué quieren? ¿Quieren el caos? ¿Quieren la confrontación? ¿Quieren las manifestaciones con muertos en la calle?
como para pasó, decir es Hugo Chávez, exactamente, es Maduro. Es que las cosas están dadas de tal manera que hay que actuar con inteligencia. Y a mí me parece que es muy prudente y muy inteligente dejar 3 años primero para demostrar que se tiene la voluntad de cambiar y que las cosas en serio van a cambiar. Claro. Y va a haber señales de ello, ¿no? Como por ejemplo, a mí me parece muy importante, mucho más trascendente que los gritos de Noroña en el Congreso, ¿verdad? Haciendo señalamientos ahí a Muñoz Ledo. A mí me parece mucho más trascendente, ¿verdad?, que se hayan tomado medidas como, por ejemplo, no hay bono de bienvenida. 400,000 pesos por legislador que se les iban a entregar, que era la costumbre, no sé desde cuándo para acá, porque cuando yo fui diputado no existió, debo decirlo. No, pues es que las cosas se fueron de mal en peor. Sí. Esto fue ya cuando el modelo neoliberal, ¿no? Sí. Cuando se instauraron este tipo de medidas. 400,000 pesos por legislador simplemente por llegar a tomar el cargo. Sí, y más de 1 millón por irse. Se acabó. Hoy estamos hablando precisamente de eso, Armando, en el programa, de cómo en principio esta 64 legislatura, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, empieza a marcar pautas en cuanto a la forma en cómo se van a establecer candados de tipo austero. ¿Sí? Eliminación de bonos, eliminación de pensiones, reducción del salario. Vamos a tener vamos a tener un presidente que lo podamos acusar, vamos a eliminar gastos en alimentación cuando hay reuniones ahí en la Cámara de Diputados, en fin, una serie un paquete que afortunadamente coincide con esta campaña que se realizó. Vamos a tener un Congreso más barato. Así es. Mucho más barato que el que teníamos. Claro. Sin haber eliminado una sola y que estamos hablando de ahorros que pueden superar los 7,000 millones de pesos en un principio, en un arranque, ¿sí? de que estaban incluidos muchos de estos gastos dentro del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2019. Bueno, ya comienzan a eliminarse estos conceptos, o de parte del 2018 que todavía estaban vigentes, dijeron no los vamos a ejercer. Eso me parece estupendo. Yo agregaría algo que creo que es muy interesante en cuanto a la historia, en cómo se van desarrollando las repúblicas y los procesos democráticos en muchos países del mundo. Y es un factor que casi siempre nos olvidamos de mencionarlo cuando hablamos de estos procesos de democratización o de la lucha de los pueblos para favor de lograr sus grandes objetivos, que es precisamente a los pueblos. Desafortunadamente estos sistemas autoritarios, ahora como lo son de alguna forma autoritarios desde el punto de vista y jerárquico desde el punto de vista financiero, que es el neoliberalismo, ¿sí? La utilidad por sobre encima de cualquier otro interés de la humanidad, la explotación, la sobreexplotación de los recursos naturales en beneficio del 1% de la población mundial, todo tipo de sistemas que hasta el momento nos hemos dado a lo largo de la historia de la civilización humana, hemos encontrado que siempre se deja a las grandes masas marginadas, apartadas de la toma de decisiones, utilizadas como carne de cañón para las guerras imperiales, para sustraer los recursos de las otras naciones, para imponer autoridades, para acabar o que terminan en conflictos también de carácter religioso, que están directamente vinculados también con la riqueza, con la dominación de los pueblos, en fin. Y todavía es más infantil pensar en este país que esta transición, yo digo que es una transición de un gobierno neoliberal hacia posiblemente regímenes más de izquierda real, de socialismo, comunismos. Este gobierno contó con un gran respaldo ciudadano del pueblo, más de 30 millones de personas así lo certifican. Sin embargo, es un pueblo que ha vivido alejado, por las buenas o por las malas, de la toma de decisiones democráticas, de la participación colectiva. Yo insisto mucho en eso, sí, porque creo que nos ha faltado eso, porque ha sido a este país y al resto de una política intencional. Y vivir la participación ciudadana. De reprimirla, ¿no? Sí. Ley de seguridad interior, ejército en la calle, en fin, una serie de situaciones que han minado esa participación y esa educación y esa cultura a favor de estar con un gobierno a un lado de él, no atrás o en el piso sojuzgado. Entonces,
yo creo que si este modelo de transición que nos estamos buscando con Andrés Manuel López Obrador nos apoya y nos impulsa y nos motiva a tener canales de participación efectivos, como parece ser que comienzan a hacer estos foros en que para la toma de decisiones en diversas cosas, el aeropuerto de la Ciudad de México, el tema de la paz y la reconciliación. Si eso comienza, el tema de la educación, la reforma educativa, si todo eso comienza a ser común, hacerse práctica, ¿sí? Común de los ciudadanos, entonces podemos hablar de que esta transición puede finalmente en un próximo sexenio llevarnos a otros estados de avance en donde ya no se hable, ya nadie tenga nadie tenga la pena o el temor de decir, sí, soy socialista, sí, soy comunista, sí, soy anarquista, o sí, soy capitalista, ¿no? O sí, soy neoliberal. Pero de momento, hasta decir que eres comunista, aquí en México, provoca miedos. Y provoca rencillas, así como que, mira el comunista, ¿no? Y un poco tomando o partiendo de lo que comentas, para fundamentar esta hipótesis que yo tengo de que Andrés Manuel López Obrador va a utilizar los primeros 3 años de su sexenio para consolidar su posición, sí, y poder en un momento dado dar pasos más firmes hacia un cambio de régimen más profundo. Hay que tomar en cuenta que él tuvo 30 millones de votos, pero de un universo de 90. Así es. O sea, 60 millones no votaron por López Obrador. Él está muy consciente de ello. Y bueno, por lo tanto, no un voluntarismo, porque votaron por otros o porque no votaron, un voluntarismo así de decir, ok, ya gané y voy a hacer y deshacer, es un salto al vacío. Claro. Porque al rato, ¿verdad? Con la capacidad de manipulación que tienen las clases dominantes, que siguen controlando los medios masivos de comunicación más importantes. La oligarquía que está con todo su poder. O sea, que voltean la tortilla. Claro. Oye, se la voltearon a Chávez, ¿no? Claro. Que tenía... Se la están volteando o tratando de voltear a Lula, lo están haciendo en todas partes. Yo quiero comentar algo al respecto, Armando, Javier. Últimamente he estado dándole mucho seguimiento a un analista politólogo español. Lo comentábamos el otro día, Armando, a Juan Carlos Monedero. Él es fundador de un partido también emergente, como aquí Morena, en España Podemos. Y este partido emergente, pues no logró lo que sí logró aquí López Obrador, derrotar a sus adversarios de conservadores, neoliberales, y llegar con este gran respaldo ciudadano de más de 30 millones de votos a la presidencia de la República. Pero Juan Carlos Monedero dice que un país no se duerme autoritario y amanece demócrata. Y esto tiene que ver con lo que estamos viviendo ahorita. O sea, no tenemos todavía la práctica como ciudadanos de participar decididamente, no solo con el voto, sino de incidir, influir, exigir que se tomen en cuenta nuestras opiniones para la elaboración de políticas públicas. Se empieza con esto de los foros y hay gente que todavía lo ve así como con cierto escepticismo, unos con mucho entusiasmo, ¿no? Pero también decía Monedero algo que quiero comentar ahorita por lo que estás diciendo, Armando, de que una cosa es lo que se desea, lo que se quiere, y otra cómo se puede ir trabajando para lograrlo y cómo a veces no lo puedes lograr y cómo no está derrotada la fuerza a la que derrotaste en las urnas. Decía él que el mismo día en que López Obrador ganó las elecciones, ese mismo día empezó a trabajar la oligarquía por derrocarlo, por tumbarlo del gobierno. Es decir, es una lucha constante, no cesa, no puedes cantar victoria. Pero además decía, no hay que olvidar que López Obrador ha ganado el gobierno, pero no ha ganado el poder. Las fuerzas del poder todavía están en poderes fácticos muy poderosos, como tú mencionabas. No podemos dejar de lado la geopolítica, no podemos dejar de lado la influencia del capital nacional y extranjero
en las oligarquías nacionales, y no podemos dejar de lado incluso los aliados que pueden tener en fuerzas militares. Y todo esto también para llegar a lo siguiente: ¿qué va a cambiar en un terreno tan importante como el que necesitamos que cambie ya, que es el de la violencia extrema que hemos estado sufriendo? Si, como señala López Obrador, no puede prescindir del ejército ni de la marina. Continuarán ellos trabajando en esto. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que sí vamos a tener de nuevo que haga que el gobierno de López Obrador sea diferente al de Peña Nieto o al de Calderón en cuanto al uso de las Fuerzas Armadas? Bueno, mira, en mi opinión, el propósito de sacar al ejército de las calles en la lucha en contra de la delincuencia organizada sigue firme. El asunto es cómo hacerlo, ¿no? Y en cuánto tiempo hacerlo sin que se te salga del control la situación. A mí me parece que lo que pasa es que a lo que se le ha dado más importancia es a la declaración de decir que va a continuar el ejército en las calles, pero no se dice que temporalmente, ni se dice tampoco que para lograr el regreso paulatino de las Fuerzas Armadas a los cuarteles requiere necesariamente la formación de una policía eficaz, eficiente, ¿verdad?, para que pueda cumplir con esa función, en donde hay que acabar con la corrupción. Son a diario, casi a diario podemos escuchar noticias de cómo es que en determinados acontecimientos que tienen que ver con el delito están involucradas las fuerzas policíacas. Específicamente las policías municipales, las policías estatales e incluso hasta las policías federales. Así es. Porque hay un problema de corrupción tremendo. Pero también militares. Y también militares. Marinos. Y también militares. Entonces, tiene que haber un proceso de limpia y de cambio dentro de estas instituciones para que exista una fuerza civil capaz de poder hacer frente al crimen organizado. Pero por otra parte también una nueva estrategia de combate al crimen organizado. A mí me parece fundamental que se haya hecho una definición en relación con la estrategia. La estrategia, dijo Durazo hace unos días en algunos de estos eventos que se están realizando, no va a ser fundamentalmente encarcelar a los capos. Eso va a ser parte. Lo que va a ser fundamental va a ser la persecución del dinero. Es decir, de localizar dónde está el dinero de los capos y ahí pegar. ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Qué es lo que no se ha hecho? Porque detienes a uno, metes al Chapo Guzmán a la cárcel, pero dejas intacta toda la estructura financiera del cártel, pues el cártel sigue funcionando. Y además los que están realmente detrás de esas figuras que conocemos como capos, siguen ahí, que son los narcos que están enquistados a medio arriba, de cuello blanco, en el mundo financiero, ¿verdad?, en los negocios, a veces ya negocios limpios, entre comillas. Por ahí escuché un comentario, creo que de Lorenzo Meyer, que dice, es que el crimen organizado está más institucionalizado que el propio Estado mexicano. Claro. ¿Por qué? Porque le quitas la cabeza y sigue funcionando. Ahí sí está funciona. la estructura, está la organización y tienen los recursos para trabajar. Claro. Entonces, hay un cambio de definición. Entonces, a mí me parece que sí, el compromiso de sacar a los militares de las calles de esa lucha en contra del crimen organizado sigue vigente, está firme. El asunto es que hay que hacerlo adecuadamente. ¿Y qué piensas del mando único y esta coordinación de fuerzas policíacas y militares en reuniones diarias con López Obrador? ¿Es asumir el propio presidente de la República en los hechos ese mando único? A mí me parece que sí. Es un cambio también de actitud, porque el presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y mediáticamente lanza un mensaje muy fuerte a la sociedad, ¿no? Sí, yo soy el presidente de la República y mi principal... Y me estoy haciendo cargo... Todos los días, a la mañana, lo primero que voy a hacer es ver cómo está la seguridad en el país. Me estoy haciendo cargo del problema de la inseguridad. No voy a delegar ni eludir es un mensaje... Porque en el problema de la lucha contra el narcotráfico, díganme ustedes dónde ha estado la figura del presidente Peña Nieto. Ausente por completo. En sus frivolidades. ¿Verdad? Incluso a veces fuera del país cuando se han suscitado los casos y más los graves. protagonistas son que el jefe de la policía,
que el secretario de la Defensa, que el procurador y el presidente. Si es un problema de seguridad nacional que tiene que abordar de manera personal el presidente. Por eso me parece muy importante esta declaración. O sea, me voy a hacer cargo personalmente de este problema, que es un problema vital para la seguridad del país. A mí me parece una de las cosas que más esperanza me da, porque dentro de este panorama tan difícil de las fuerzas policíacas debilitadas, infiltradas, sin capacitación, sin capacidad de respuesta para enfrentar al crimen, y los militares también tan desprestigiados, sobre todo en los últimos 2 sexenios y en los últimos años, con las masacres que ha habido, con las ejecuciones extrajudiciales donde se han visto involucrados. Todo esto, la única esperanza o aliento para mí es saber que el presidente asume directamente la responsabilidad y los va a tener cada día a las 6 de la mañana sentados en reunión, rindiéndole cuentas de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que ha pasado. Y tomando decisiones. Tomando decisiones. Fíjate que es muy importante. Supervisando. Yo quiero recalcar algo al respecto, y quizás ubicándome un poquito también en encabezado de esta plática que tenemos en este momento, respecto a que pues es el adiós de Enrique Peña Nieto, pero también le estamos diciendo adiós a todo un sistema que ha llevado al poder como presidentes de la República a personajes realmente dignos de un estudio psiquiátrico profundo, porque hemos visto que se llegan a evadir tanto de la realidad nacional que escuchamos en el caso del pasado lunes en esta ceremonia que dices tú, más que ceremonia conmemorativa, fue un funeral para despedir a Enrique Peña Nieto, cuando convoca ahí a la gente que sabe que sí le va a aplaudir, ¿sí?, por compromiso, por lo que sea, y lanza una serie de mensajes que te dan una idea del grado en que están totalmente ajenos a la nación. Fuera de la realidad. Alienados por completo. Decíamos, por ejemplo, estoy recordando cuando leíamos esta nota, Olga, el pasado martes, ayer, de estos mensajes que dejó Peña Nieto y que podrían ser, te digo, así una especie como de decálogo o del diario de un loco, ¿sí? En donde él afirma que México está muy fortalecido en lo social, en lo político y en lo económico. Cuando estamos viendo una crisis espantosa. A la siguiente administración, a la de Enrique Peña Nieto, le entregamos un país con importantes fortalezas. A la de López Obrador, ¿sí? Fíjate, sí. Estabilidad política. Vean cómo están los partidos políticos en este país, totalmente desacreditados y como ratas huyendo para ver en dónde se acomodan. Y fundamentalmente todos van a Morena. Social y económica. Finanzas públicas sanas en un 78%, con más contribuyentes en México. Hoy precisamente estábamos hablando otro mensaje que nos manda de esperanza, de aliento, de cambio en cuanto a las formas, en cómo se van a hacer las cosas en este país a partir del 1 de diciembre, cuando nos anuncian la reforma de simplificación fiscal, que yo tengo un recuerdo, mi estimado Armando, mi querida Olga, cuando comenzaba yo a reportear allá en Sinaloa, en Mazatlán. Era un clamor popular de los sectores, tanto sociales como privados, la famosa simplificación administrativa y la simplificación fiscal. Y lo que sucedió con estos gobiernos fue al contrario, hacerla todavía más engorrosa y meter tecnologías que el común de los contribuyentes no sabe ni de qué se trata, ¿sí? Y que eso propiciaron, por un lado, evasión fiscal, y aparte la certeza de que veías que tus impuestos no servían absolutamente para nada más que para estar sufragando sus gastos faraónicos, y que ahora nos anuncian que es tan sencillo como volver otra vez a tener confianza en nosotros mismos y decir, ¿sabes qué, gobierno? En el año gané tanto, me corresponde, con esta tablita que me diste, que es muy fácil de interpretar, me corresponde darte tanto, y bueno, ahí está, la buena fe. Y entonces decirle entonces al contribuyente, ok, pero ¿cómo voy a ver si realmente lo que tú me estás diciendo es lo cierto? A ver, pues vamos a meter todo en una tómbola. Y en sorteo, te tocó. Estas cosas tan sencillas. Como el semáforo aduanal, ¿no? No las llevaron a cabo estos presidentes, pese a que, te digo, era una demanda tan sentida de todos los contribuyentes en este país, que
no sabemos por qué demonios jamás la tomaron en consideración. Y así nos vamos, ¿no? Habla Enrique Peña Nieto en este mundo de ficción de que creó un promedio de 800,000 empleos formales cada año, cuando la estadística del mismo gobierno, ¿sí?, de INEGI, te dice que la cantidad de empleos informales fue de casi el 50% y que de los formales fue apenas el 32%. Dices, oye, ¿de qué se trata? Y si a eso le sumamos, ¿verdad?, que de esa fuerza laboral, hoy un 44% más que en el sexenio pasado, ¿verdad?, de los trabajadores están ganando menos de 2 salarios mínimos. O sea, creció en un 44% la cantidad de trabajadores que solamente ganan 2 salarios mínimos como máximo. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor esos 800,000 empleos que habría que revisar si efectivamente se crearon, pero como dicen los abogados, ¿no?, aceptando sin conceder que se hayan creado, son empleos mal pagados. Claro. Empleos en donde la gente no alcanza un ingreso que le permita obtener el mínimo de bienestar. El mínimo de bienestar. Y entonces tenemos un problema de pobreza. Claro. Dice que hay menos pobres, lo que pasa es que cambiaron la forma de evaluar la pobreza, ¿no? Y eso les permitió reducir. Hicieron trampa para... Eso les permitió reducir aparentemente, pero la realidad es otra. Claro. La realidad es que tenemos hoy por hoy, ¿verdad?, solamente 2.77 millones de trabajadores, que es el 5.21% de la población económicamente activa, que gana más de 5 salarios mínimos. Y ahí te va el contraste, Armando. Y ahí te va el contraste. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que en 1997 o 1998 crea Carlos Salinas de Gortari, ¿sí?, se gasta casi 300 millones de pesos desde entonces a la fecha, al año pasado, y de esos 300 millones de pesos, 267 millones se van para los gastos de la directiva, del comisionado. El comisionado, ¿sabes cuánto gana? Que es el único, ¿no? Gana 175,000 pesos de salario bruto, más todas las demás compensaciones que se le da por el simple hecho de ser un cachorrito que lo pusieron, o ya es todo un señor adulto, ya es todo un leonzote. De una entelequia ya, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y de una comisión que lo que ha hecho, y su objetivo era sumir en la enorme pobreza a millones de mexicanos con estos salarios humillantes, de que no alcanzan ni para medio vivir. Bueno, los datos duros en el terreno económico son muy difíciles pero son contundentes, ¿no? Que te vienen a demostrar, pues, como decías, Javier, que está quizá mal de la cabeza Peña Nieto, porque pues miente de frente a la realidad que estamos viviendo todos los mexicanos, y que obviamente fue uno de los factores que le dieron la espalda a su partido, al PAN, y que hicieron que votaran pues como votó la gente el 1 de julio. Pero yo no quisiera que termináramos el programa sin mencionar 2 aspectos fundamentales que tendrán que tomarse en cuenta en este régimen. El de la corrupción, porque López Obrador ha señalado hasta el cansancio que es el mal de todos los males, que por cierto hay quienes, los izquierdistas, que lo critican porque dicen, no, el problema es la lucha de clases, el problema es la explotación y no es la corrupción, y él dice, no, el problema es la corrupción, ¿verdad? Entonces, pero diciendo eso, también ha dicho que no va a convertir a su gobierno en un persecutor, ¿verdad?, de los casos de corrupción. Sin embargo, hay casos de corrupción que trascienden a este sexenio en cuanto a la denuncia jurídica y que van a tener que enfrentarse. Y entre ellos están los casos típicos que conocemos y que han llegado incluso a extremos de llevarse a cortes internacionales. Y junto a ellos también los casos muy, muy graves de crímenes de lesa humanidad cometidos por elementos bajo mando, ¿verdad?, de fuerzas policíacas y militares. Están las comisiones de la verdad que se van a instituir, ¿verdad?, regionales y por temas.
Está el mismo caso de Ayotzinapa, donde va a tener que llevar a este gobierno a una confrontación con poderes muy fuertes, Armando, porque están involucrados esos poderes en casos graves. Ayotzinapa, dijo López Obrador, lo vamos a esclarecer y se va a hacer justicia. Y en el momento en que lo esclarezcan, no pueden salir con una otra verdad histórica, tiene que encontrarse esa raíz. La verdad. La verdad que es la verdad sin apellidos, ¿verdad? Y entonces mi planteamiento es se va a tratar de poner una raya de lo que sucedió del 1 de diciembre de 2018 hacia atrás, es una cosa, y lo que suceda del 1 de diciembre hacia acá, ya nos hacemos responsables. Es posible hacer eso, es posible hacerlo cuando, por ejemplo, continúa la denuncia de Chihuahua, el gobernador Javier Corral, diciendo, yo voy a meter una denuncia que tiene que atenderlo el nuevo gobierno, perseguir a a César Duarte, el exgobernador priista, porque César Duarte es la acusación que hace el gobierno de Chihuahua. César Duarte formó parte de toda una maquinaria de robo de recursos del gobierno del estado, como robaron en otros estados, para entregarlo a las campañas político-electorales. Mira, yo creo que, yo nunca he escuchado que haya dicho que a partir de aquí para allá vamos a hacer esto y lo que pasó antes, borrado. Yo no lo he escuchado. Yo lo que he escuchado es que nadie va a estar por encima de la ley, ni nada se va a hacer al margen de la ley. Eso es lo que yo he escuchado. Lo que sí he escuchado es que no va a haber una cacería de brujas, pero entendamos el concepto, el término, la idea. ¿Qué es una cacería de brujas? Agarrar al que te parezca más sospechoso. No, ni siquiera. O a tu enemigo político, ¿no? Vayámonos a la historia. ¿no? La cacería de brujas que se dio en Europa en una época, a cualquiera que le decían, esa es bruja, a esa la quemaban viva, sin haberle comprobado nada. No, claro. ¿No? A lo mejor no te dio leche cuando le pediste, y pues ahora te acuso de bruja. O como los tipos estos que quemaron en Puebla, ¿no? Los de Puebla, los pobres. Sí. Que alguien dijo, son robachicos, ¿verdad? Y sin haber investigar, los matan a golpes y los queman vivos, ¿no? O sea, un acto de barbarie, sí, claro. No de justicia, de barbarie, de lo peor que aflora en los seres humanos. Entonces, yo lo que creo, ¿verdad?, es que él ha planteado con toda seriedad, si hay procesos en curso, se va a seguir con ellos y se va a castigar a los culpables. Claro. Fíjate, Armando, un datito rápido. ¿Ha llegado a tal extremo esta actitud de Andrés Manuel López Obrador de no estarse involucrando ni de personalizar el tema de la justicia en general para todos? Que hoy en la mañana, cuando le piden su opinión respecto a esto, al sexenio de Enrique Peña Nieto, de los números estos que exhibe de locura, ¿sí?, le dicen, oye, ¿cuál es tu opinión? Sabiendo que el Andrés Manuel López Obrador, cuando andaba en campaña y cuando estaba en oposición, de inmediato iba a soltar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cantidad de epítetos y de descalificaciones. Hoy, ¿sabe lo que respondió? No quiero señalar a nadie en particular, no me quiero involucrar en estar dándole opiniones al respecto sobre el tema de su sexenio. Con eso te está dando también una idea de que al final de cuentas ha sido ya tal la certeza que él tiene de que él tiene que comenzar a poner el ejemplo en este tema de la reconciliación, la paz, pero que la justicia llegue finalmente por los canales por donde debe de llegar, ¿sí? Que, oye, ya está para abstenerse de vertir una opinión sobre los resultados que estaba mostrando a la nación Enrique Peña Nieto, te habla realmente de alguien que en realidad quiere convertirse en un ejemplo para que todos comencemos a reflexionar sobre estos temas de que, oye, espérame, a lo mejor este hombre y esta mujer que a las que quiero linchar, pues le corresponde la justicia, ¿no? A la justicia civil, y ahí los llevo si tengo sospechas. No me hago justicia por mi propia mano. Sí, perdón, ese era un dato que yo quería... Y además, porque otra de las cosas que sí he escuchado que dice es que va a haber absoluto respeto a la división de poderes. La persecución de los delitos no le corresponde al presidente de la República, le corresponde a la Fiscalía, lo que hoy es la Procuraduría, la Fiscalía. Ahora bien, que el gobierno puede hacer
las denuncias están los órganos para ello. No es la Presidencia de la República la que tiene que andar elaborando las... para eso está la Auditoría Superior de la Federación, claro, ¿verdad? Que, en mi opinión, ha hecho un trabajo bastante aceptable a pesar del régimen. El problema es que no ha terminado, ¿verdad?, en procesos a quienes han violado la ley o han incurrido en actos de corrupción en muchas ocasiones, precisamente porque la Fiscalía, o sea, la Procuraduría, actúa por consigna. A este sí, a este no. Claro. A este sí y a este no, según las preferencias del presidente. Y hoy lo que está planteando Andrés Manuel López Obrador es: yo no voy a decir a quién sí y a quién no. Que sean los órganos correspondientes los que hagan las denuncias ante la autoridad correspondiente, que es el fiscal, y que el fiscal proceda con absoluta libertad. Claro. Si hay que meter, no lo dice así, pero eso yo lo concluyo, si hay que meter a la cárcel al más alto funcionario, a Peña Nieto incluso, bueno, pues ya será su problema y él tendrá que defenderse ante los tribunales. Si los tribunales dicen, eres culpable, pues paga, ¿verdad? Pero eso es muy diferente. Y es una de las cosas que nos hemos quejado y que hemos reclamado y que la gente ha reclamado, que el Ministerio Público, en este caso ahora la Fiscalía, ¿verdad?, actúe de manera autónoma, que no actúe por consignas, que no se haga un uso político de la justicia. Así es. Bueno, y en este sentido es muy alentador también y muy importante el saber que Olga Sánchez Cordero ha estado al frente de todas estas de estos foros y debates sobre la pacificación del país, y que tienen como objetivo recoger las opiniones también de los ciudadanos, de los especialistas, de los defensores de derechos humanos, de las víctimas en primer lugar, respecto a las políticas a seguir en materia de seguridad pública. Pero no dejan ahí el paquete, decir, ay, que sea la gente la que se decida en foros, sino que ya anuncian de antemano, recogiendo opiniones y propuestas, la creación muy específica de comisiones de la verdad, que derivan en investigaciones y van a ser vinculatorias, además con la participación de representantes de las Naciones Unidas y de los propios ciudadanos y las víctimas representadas en sus organizaciones civiles. Y estamos hablando de varias comisiones regionales, y una en particular que va a ser muy importante, que es la de los desaparecidos. Pero no menos importante, Armando, todo esto de Ayotzinapa, de Tlatlaya y otros casos que, repito, van a vincular, porque están estrechamente vinculados, elementos militares y fuerzas policíacas. Y esto va a ser muy importante porque tiene ahí una responsabilidad el propio presidente todavía, Enrique Peña Nieto. Entonces, a Peña Nieto se le va a perseguir, y no porque lo persiga López Obrador. Estuvimos hace unas semanas en Tijuana, donde llegó a presentar su libro el doctor Manuel Mireles, de Todos Somos Autodefensas, y ahí se le preguntó si él iba a presentar alguna denuncia en concreto por los autodefensas asesinados, los autodefensas que continúan presos, y nos dijo, no solamente yo, dice, se va a presentar una denuncia y la estamos trabajando con los padres de los 43 asesinados de Ayotzinapa, con los de Tlatlaya, con otros casos, dice, y lo vamos a llevar a la Corte Internacional de los Derechos Humanos, lo vamos a llevar a La Haya. A La Haya se va. Dice, y lo vamos a llevar porque no vamos a permitir que esto quede impune. Y dice Mireles, dice, yo fui de los que le hizo la propuesta a López Obrador de una política por la pacificación de México. Dice, lo de los foros, todo esto, nació también una propuesta que le hicimos, a mí me tocó hacérsela llegar a través de a nombre de los autodefensas. Dice, pero si Enrique Peña Nieto se queda en el país o se va del país, a donde se vaya lo vamos a perseguir. Entonces, si ya eso me lleva a decirte, no solamente se trata de las instancias que hagan las investigaciones y las denuncias, sino que va a haber denuncias también de las víctimas, de los afectados, y se está confiando o se está esperando en que no vaya a haber ninguna componenda, sino que haya de veras un ejercicio adecuado de la impartición de la justicia. De eso hay que estar pendientes, y la gente, o sea, nosotros los ciudadanos tenemos que levantar la voz y hacer los reclamos, las exigencias oportunas en el momento adecuado y ante las instancias adecuadas.
Yo lo que creo es que no hay que irse con la finta del discurso descalificador facilón de los comentócratas del régimen que durante todo el periodo de Peña Nieto estuvieron haciéndose de la vista gorda, cumpliendo esa función de solapar lo que estaba pasando, y que ahora que se plantea el cambio, ahora sí están muy críticos y están dice y dice, ¿no? Y además, cuando hablo de esta crítica facilona es porque tergiversan las cosas y porque hacen creer o intentan que la gente crea que efectivamente lo que viene es más de lo mismo. Yo creo que hay que estar muy claros, hay que ver con cuidado lo que se dice, ¿verdad? Ver muy claro, con mucho cuidado lo que se está haciendo y sacar las conclusiones propias, ¿verdad? En relación con el Congreso, ya lo decía yo hace un momento, a mí me parece muy importante que se empiecen a tomar medidas para acabar con el dispendio y con ese régimen faraónico que había en las cámaras. Y en materia de justicia me parece a mí muy importante que se estén haciendo estos foros, que pueden tener fallas, obviamente, ¿verdad? Pero eso no es lo más importante. Aprendiendo. Lo importante es que se están haciendo y que se están haciendo con la voluntad de escuchar a la gente. Hoy escuchaba yo una entrevista que le hacía Carmen Aristegui a uno de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaban de tener una reunión con el equipo el lunes, y con gente del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Ayer, y el tipo dice, no lo decía con estas palabras, pero de que tenía una gran esperanza de que ahora sí. Sí, lo dijo hasta con mejores palabras. Sí. Ahora sí. Muy elogioso a la disposición de López Obrador y a la disposición de Olga Sánchez Cordero y de Alejandro Encina. Dice, incluso me acaban de invitar a la reunión que va a tener el presidente electo con los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Ahí vamos a estar como Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esto no se había dado. Si vemos lo que pasó en el sexenio de Peña Nieto, bueno, pues hasta corrieron a los del GI, ¿no? Les dijo, ya supérenlo. Sí. O sea, aparte la verdad histórica, ya supérenlo, el interrumpir el trabajo que estaban haciendo los expertos internacionales. Expulsarlos prácticamente del país. Expulsarlos del país, ¿no? Sí, todo esto. Vean eso y vean esto. Y dense cuenta de la diferencia, ¿no? Sí, por eso resulta absolutamente absurdo cuando sale el Galeano a decir que este régimen de López Obrador es la derecha y que era el candidato más derechista de todos. De veras, bueno pues ¿qué pasa, no? Y bueno, nos queda pendiente también los señalamientos y críticas que hizo Cuauhtémoc Cárdenas. Ya lo hablaremos en otro momento. Claro, muy triste. ¿Sí? Es una hora de programa. No sé si sería tiempo de hacer algunas conclusiones. Creo escuchar que traes algún pendiente para terminar. Sí, para terminar, ¿Sí? ¿Para terminar temprano? Sí, okay. Sí. Okay. Pues si quieres podemos entonces aprovechar para dar un mensaje final, que no conclusiones, obviamente, porque estos programas se van a estar repitiendo sobre estos temas constantemente. Y yo te pediría, queridísima Olga, si puedes checar, porque no sé qué sucedió con mi ratón, pero yo no puedo checar porque veo muy poquita gente, pero un saludo a Casimiro Cázares. Dice, muy ilustrativas sus opiniones. A Joaquín Gabriel Bolio, que nos envió también un saludo, y son los que puedo ver ahorita algo. Osvaldo Medina, Miriam Elizabeth Cano, Raimundo Mesa, Beatriz Heréndira Villanueva, Laura Carolina, mi hermanita querida, y ya está ahí, alcanzo a ver porque ya este ratón ya dio lo que tenía que dar. Sí, se atoró. Sí, se me atoró. Sí. En fin, pero bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. Armando. Pues mira, a manera de, no de conclusión, sino de corolario de lo que hemos estado comentando, yo, en mi opinión, considero que estamos efectivamente en el umbral de un cambio de régimen y que hay suficientes señales como para sostener que efectivamente a partir, no ya del 1 de diciembre, desde este momento se están tomando ya medidas que están anunciando que efectivamente la cosa va en serio. Y yo recomendaría a los a todo el público que nos escucha y a todos los mexicanos, ¿verdad?, que no nos vayamos con la finta de los comentócratas, Loret de Mola y toda esta gente, ¿verdad? Convertido en un espacio especial para él, señor, el jefe Diego, el que propició y abrió la puerta a todo el neoliberalismo. Exactamente. ¿No? ¿Sí? Que no se vayan con la finta de lo que dicen
que vean las cosas, que analicen la realidad. Y yo creo que, como así lo comentamos aquí, hay muestras suficientes, señales suficientes de que este cambio de régimen es un cambio de régimen que viene en serio y que requiere de un tiempo, y que no todo es cuestión de voluntad, que hay una realidad específica que obliga a que el que está en el gobierno asuma la responsabilidad de llevar adelante este proceso y no dar saltos en el vacío, no ser irresponsable de llevar, de frustrar esta esperanza de la gente. Yo creo que hay una visión muy clara en el equipo del nuevo presidente, en el propio presidente electo, hay una visión muy clara de qué es lo que hay que hacer, y me parece que está actuando con mucha responsabilidad. Bien, pues fin de sexenio, fin de régimen. Entrada a la etapa del post-neoliberalismo. Vamos a ver qué construimos con todo lo que tenemos hoy, ¿no? Y esa es la palabra, efectivamente. No que vaya a ser López Obrador, que construyamos entre todos. Yo quería resaltar precisamente esto, amigos y amigas, que al final de cuentas recordemos y estemos bien conscientes de que estamos entrando a una etapa de transición. No es quizás el cambio que todos quisiéramos que se diera en este país, sin embargo, a todos nos corresponde armar ese nuevo régimen. Un régimen que permita finalmente acabar con todas las desigualdades, impartir y que sea el reino de la justicia, en donde todos podamos opinar sin temor a que nos estén investigando, que nos estén espiando, sin que nos estén torturando, sin que nos lleven desapareciendo, en fin. De eso se trata, a final de cuentas, amigos y amigas. Ya dimos un paso importantísimo, ya dimos un paso que le cerró la posibilidad a este régimen autoritario y corrupto, ¿sí? Abrirle la puerta para que pudiera hacer un nuevo fraude electoral. Fue sumario el voto a favor de este cambio, de este inicio, hay que tomarlo así, como este inicio de cambio que nosotros mismos como ciudadanos, como sociedad nos tenemos que dar el tiempo y el lugar para comenzar a fortalecerlo y a llevarlo hacia donde realmente la mayoría de los mexicanos lo queramos, y esto evitando obviamente todos los grandes problemas de imposiciones que pudiera generar esa misma mayoría, sin olvidar siempre las minorías. Hay que estar muy actuantes, hay que estar muy atentos, hay que informarnos, hay que buscar verdades científicas, ¿sí?, que nos permitan realmente a la larga, al mediano plazo, darnos un verdadero cambio de régimen hacia incluso hacia hasta un modelo económico, político, social y cultural diferente a los que se conocen actualmente en el mundo, porque tenemos la capacidad